Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio que se conectan a nuestros programas y que nos apoyan desde dentro y fuera del país. Queremos en este día pues tener una conversación con Juan Carlos Gómez Leighton, un analista chileno que colabora con nuestro medio, eh, y sobre todo enfocarnos en el tema Venezuela, que ha desatado, digamos, una polémica frente a las elecciones que se dieron lugar el día domingo, donde resultó ganador el presidente, fue reelecto el presidente Nicolás Maduro Moros, y que la oposición, además sostenida por un montón de figuras internacionales y obviamente las locales, ¿no? Que algunas están fuera del país, fuera de Venezuela, pues insisten en desconocer el resultado de las elecciones, están hablando de un fraude, han desatado violencia en algunos sectores sobre todo en Caracas, obviamente, porque según reportes sabemos que el resto de Venezuela está en calma y que, pues bueno, era un tema que todos estábamos pendientes de las elecciones de Venezuela, porque la oposición venezolana, violenta como es, ya había anunciado fraude incluso antes de que suceda. Ahora con todos los medios hegemónicos, con las redes sociales, pues un montón de cuentas troles están intentando posicionar en el imaginario, digamos, de todo del mundo, que son ilegítimas, que hubo fraude, eh, y presentando unos resultados que son unas actas por WhatsApp, porque no hay otra cosa, haciendo unas encuestas a boca de urna que, que, que son encuestas y que no sabemos quién las hizo y cómo se hicieron, pero ellos dicen que ellos han ganado. Mientras que el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela dio los resultados de los ganadores. Entonces vamos a conversar con Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos con tu análisis, para ir desmontando un poco todas estas mentiras y también demostrar cuál es la intentona de todos, ¿no? Los que están saliendo a hablar de fraude, a posicionar que hay un fraude. Justamente un montón de presidentes que fueron bastante ilegítimos, ¿no? Entonces, se habla de democracia solo cuando es la democracia cuando está afectado los intereses de los poderes, de los grandes poderes económicos que además se alían con los Estados Unidos para despojar a nuestros pueblos de los recursos naturales. Y el interés en Venezuela creo que eh, es, eh, es importante decirlo, es el petróleo, es los minerales, son los recursos naturales, ¿no? Siempre, algunas veces con Juan Carlos hemos dicho, ¿por qué no hay tanto interés en Haití, por ejemplo? ¿No? Un pueblo que está abandonado, un pueblo al que parece que ya no existe en la América Latina y que está sufriendo un montón, que prácticamente está gobernado por bandas, ¿no es cierto?, donde hay unos niveles de violencia terribles, pero nadie habla de Haití, a nadie le importan los niños de Haití, las mujeres de Haití, los líderes políticos de Haití, porque simplemente no hay recursos, no hay que llevarse de ahí. Entonces, Venezuela, claro, Venezuela le queda cerquita a los Estados Unidos, no tienen que darse toda la vuelta que se dan desde el Medio Oriente para traer el petróleo, y hemos visto en declaraciones que han compartido compañeros venezolanos, de las declaraciones de Donald Trump, que dice que cuando él salió del país ya estaba a punto de caer Venezuela, que cómo es posible que se les haya dejado el petróleo y todo, ¿no? Entonces, vamos a conversar, Juan Carlos, con este preámbulo un poco largo que acabo de hacer. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué reportes tienes? ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que se vea este programa. Eh, Saludar a los compañeros de Hoja de Ruta y agradecer la invitación a participar en este conversatorio sobre un tema bastante delicado y complejo como es la situación que se vive actualmente en Venezuela a raíz de las elecciones que se llevaron a cabo el domingo pasado. Bueno, en primer lugar yo quisiera señalar que las elecciones en Venezuela tienen un repertorio establecido antes, durante
y después. Y eso tiene que ver fundamentalmente quién es el que resulte, de acuerdo a los datos que se dispongan por el Consejo Nacional Electoral venezolano, quién resulte ganador. En este sentido, quiero señalar lo siguiente, que si hubiera sido electo el presidente o el candidato presidencial González, el comportamiento del escenario político internacional iba a ser uno. Ahora, si salía electo el presidente en ejercicio y ahora presidente electo Maduro, el escenario es el que corresponde hoy día. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la derecha o los opositores al proceso político bolivariano y al presidente Maduro tienen un libreto que se está ejecutando de acuerdo a los parámetros que ellos habían establecido, si en el caso de que Maduro fuera ratificado o se diera ganador en ese sentido, ¿no? Entonces, durante la campaña se dijo tales y tales cosas, se planteó un escenario que el escenario ya hacía ver que la derecha solo iba a reconocer el triunfo de ellos y iba a desconocer el triunfo de Maduro en el caso de que se lograra y lo iba a denunciar como fraude. Es decir, si uno revisa todo el escenario anterior, todo está marcado que la derecha va a decir, si no ganamos nosotros, es fraude. Es fraude. Entonces, durante el periodo de la elección, lo que se trató de demostrar de que todo estaba en calma, que todo estaba bien, pero que ellos lentamente fueron diciendo que iban ganando, que la encuesta de salida de urna, de boca a boca, todos daban cierto ganador. Hubo como dos o tres que plantearon que ganaba también Maduro, porque hay una temprana que dice que Maduro iba ganando con el 51% ya en una primera, pero que se olvida y solamente se señala la otra, ¿no? Ujú. Que son todas encuestadoras vinculadas, ¿cierto?, a consorcios de norteamericanos, las que la hacen, ¿no? Que obviamente que están al servicio de lo que plantea la situación norteamericana frente a Venezuela. Y posteriormente, cuando ya se produce el fin de la elección y tienen que venir los resultados, ¿cierto? Hay un compás de espera largo, bastante largo, que es mucho tiempo para poder tener claro y después se conoce de que hubo un intento de hackeo, etcétera, etcétera, y viene esta decisión del Consejo Nacional Electoral venezolano que declara ganador a el presidente Maduro con el 51,2% de los votos y González que saca alrededor de 44% y el resto se reparten entre los ocho otros candidatos que existían. Y ahí comienza el otro programa, en la otra parte del libreto que ya tiene elaborado, preparado la oposición internacional como la oposición local, que es empezar a sostener que aquí hubo fraude y que hubo fraude y que hubo fraude y eso tiene que ver con un punto que yo creo que es también importante señalar, que ellos piden que se muestren las actas del proceso, ¿no? Que se muestren, se den a conocer dónde están las pruebas efectivas de que el presidente Maduro haya obtenido el 51%, al contrario de lo que ellos dicen, que ellos tienen también las actas, que tampoco las han mostrado, tampoco son actas físicas, sino son totalmente virtuales, no hay tampoco pruebas de uno y otro lado que digan lo contrario. Entonces uno se proclama ganador, el otro se proclama ganador y tenemos hoy día el escenario de que la derecha va a sacar a todos sus activistas a la calle, a hacer las guarismas, a hacer las manifestaciones que la han hecho en todas las elecciones anteriores. Ujú. Desde la elección la primera elección que gana Maduro contra López, que creo que fue, o Capriles, y de ahí en adelante siempre ha habido el mismo repertorio. El, el,
El elemento diferencial que yo observo en esta ocasión, a diferencia del otro momento, es que tengo la impresión de que el gobierno venezolano hoy, en esta elección, estaba más débil y con menos apoyo social electoral que en los periodos anteriores. Pero también la oposición logró, a diferencia de los periodos anteriores, aglutinarse y conformar un solo bloque. En las anteriores elecciones siempre se había presentado de manera dividida, fragmentada y llamando a un proceso de abstención. En esta ocasión, la derecha no llama a abstenerse, sino que llama a participar y en ese sentido, ¿cierto? La confrontación electoral es mucho más fuerte, mucho más antagónica, es mucho más polarizada y requiere, ¿cierto?, tener claridad en los resultados. Si uno tuviera que decir, ¿hay claridad en los resultados? Tenemos todos los antecedentes que nos permita, por ejemplo, a los analistas electorales, a los politólogos, hacer una distribución de votos, cómo votó tal o cual gobernación o tal o cual provincia o tal región, cómo fue la votación entre hombres y mujeres, cómo fue la votación entre lo rural y lo citadino o lo urbano. No tenemos esos datos, no tenemos datos. En ese es el punto. En este momento no hay datos, ni proporcionados por la derecha, ni proporcionados por el Consejo Nacional Electoral. Y eso es importante, perdón, Juan Carlos, Sí, porque la sí, derecha está presentando unas actas, no está presentando unas actas, perdón, está dando un resultado de una captura de WhatsApp, que eso no tiene ninguna legitimidad, pero aquí, y bueno, y en el mundo, y a todos los que digamos, están en este juego antidemocrático, dan por válido. No han sí, presentado actas, no han presentado copias de actas, lo que están presentando es unos porcentajes. Yo he buscado por todos lados de link, porque todo el mundo pide link, y lo que hay es un mensaje de WhatsApp, ¿no? Y eso lo sí. están dando válido, porque si tú dices que están las actas, debes presentar las fotos de las actas que están adulteradas, ¿no? O debes formar el acta de la mesa, pero se están basando en esta cadena de WhatsApp, ¿no? Sí, justamente eso si yo soy un analista político, que ya voy a decirlo así para limpiarlo, o sea, yo soy un analista político totalmente neutro frente Ujú. a esta confrontación, ¿ah? Y quiero hacer el análisis electoral como se hace en cualquier otro proceso electoral en la cual yo lo hago, pero en este momento, ¿con qué lo hago? No tengo. Y esto no es siquiera estar a favor de uno o a favor en contra del otro, ¿no? Es simplemente detectar un hecho real, efectivo. No tenemos datos, Ujú. no tenemos solamente datos gruesos. Y los datos gruesos dicen que Maduro ganó con el 51,2% y con 5 millones y tanto de personas que votaron por él, y el 4 millones y tanto votaron por el señor Edmundo González. Ahora, claro, son 4 millones. Supongamos que son 4 millones efectivos los que tiene la derecha y poder movilizar a un grupo de personas a la calle, sacarlo a la calle, llenar una avenida, protestar frente a la embajada de Argentina, movilizarse, hacer desorden, perfectamente se logra, porque son 4 millones. No sabemos cuánta gente en Caracas, por ejemplo, votó por González. ¿Me Ujú. entiende? Entonces es fácil sacar gente. También es fácil para Maduro sacar gente a la calle, porque también tiene supuestamente 5 millones de gentes. ¿Cuánta gente en Caracas? No lo sabemos. Correcto. Entonces, esta es una elección demasiado polarizada, demasiada confrontación. Es una expresión, esta es una elección no, comilla, no normal dentro de un régimen democrático. Cuando los regímenes políticos democráticos hacen elecciones, pueden dirimir su conflictividad dentro de la urna porque se están dirimiendo cuestiones que tienen que ver quién es el que continúa el gobierno, si es A o B, alternancia, lo que se denomina. Pero en Venezuela
Las últimas elecciones, todas las elecciones, desde, no quiero colocar la del comandante Chávez, sino que simplemente las de Maduro en adelante, para hacerlo más corto el periodo, siempre han sido elecciones en las que se define todo. Es decir, el ganador se lleva todo y todo puede cambiar. Entonces, acá es la expresión, si tú quieres, de la lucha de clase al máximo. Entonces, lo que tú estás definiendo no es un gobierno, estás definiendo un sistema y un tipo de sociedad futura. Es decir, cuando tú defines, ¿cierto?, en una elección como esta, una, una condición de sociedad, porque ¿qué es lo que significa que mantenga el proceso el presidente Maduro? Que el proceso bolivariano va a continuar durante 5 años más para poder sostener, realizar, lograr todo su programa en ese sentido, o las 7 transformaciones, las 7T, como la ha nombrado actualmente Maduro, ¿no? Ujú. Ese es el proceso. Pero ¿qué es lo que quiere Corina Machado y María Corina Machado y González? No es mantener ese ritmo de transformaciones, de cambio, o ese sentido histórico que le da el proceso bolivariano. Ellos quieren hacer y construir otra Venezuela, que sea otra Venezuela que vuelva, si tú quieres, que retroceda 24 años históricamente y vuelva a ser una Venezuela profundamente capitalista, donde todo se privatice, que todo vuelva a tener injerencia el imperialismo norteamericano, que vuelva el control de las grandes transnacionales sobre la economía venezolana, etcétera, etcétera. Es decir, es un programa de radicalidad contrarrevolucionaria total y completa. Ujú. Entonces, ese es un tipo de disputa que se da al interior de una sociedad en la cual la polarización y la lucha de clase ha llegado a un nivel tal. Y yo te puedo decir que esa misma confrontación nosotros la tuvimos en Chile en 1973, en marzo de 1973, cuando el gobierno de la Unidad Popular se confronta con la oposición de derechas, ¿cierto? Que estaba organizada en la Confederación Democrática, y al no lograr el objetivo deseado, que la Confederación Democrática, que era obtener la máxima mayoría en el Congreso para destituir constitucionalmente al presidente, optan por el golpe de Estado. Y que de marzo, septiembre, es decir, si 4 o 5 meses después se hace el golpe, 4 meses después se hace el golpe de Ujú. Estado. Entonces, ¿por qué? Porque no les quedó otro camino que no podían dirimirlo por la elección. Acá tú te das cuenta de un detalle. Acá la confrontación es tal donde no hay el árbitro para el cual apeló la derecha chilena, que fueron las Fuerzas Armadas, en, en, en este momento en Venezuela no están dispuestas las Fuerzas Armadas hasta este momento, hasta el día de hoy, 31 de julio, las Fuerzas Armadas son bolivarianas y por lo tanto no están dispuestas a dar un golpe de Estado para sostener o mantener a la derecha en el gobierno. Tendría que producirse una división de las Fuerzas Armadas en Venezuela, lo cual llevaría a otra situación histórica que ya conocemos, que si se dividen las Fuerzas Armadas en dos, ¿cierto? O puede ser en tres, pero se divide en dos, pueden conformarse dos bandos y generarse una guerra civil semejante a la que se dio en España en 1933 o 1936, cuando se divide la Fuerza Armada, una al mando de Franco y la otra al mando de los republicanos, y se genera la guerra civil. Las guerras civiles siempre se provocan cuando las Fuerzas Armadas se dividen. Y en este caso, ¿cierto? Hasta ahora, 31 de julio, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas no se han dividido. Y ese es el gran problema que ha tenido la oposición de derecha a lo largo de este tiempo, desde el tiempo del comandante Chávez en adelante, que las Fuerzas Armadas responden al proyecto bolivariano. Y ese es el recurso más fuerte que tiene en este momento Venezuela.
o mejor dicho, en este momento el recurso más político más fuerte que tiene el proceso bolivariano es la Fuerza Armada. Ahora, yo haría una distinción también entre lo que es la figura de Nicolás Maduro, ¿cierto? Y el proceso bolivariano. Yo tengo la impresión de que el proceso bolivariano está estancado, le falta profundidad, le falta avanzar en política o en medidas que vayan anunciando cabalmente la instalación de un régimen socialista, avanzar en eso, lograr, ¿cierto?, detener el flujo migratorio, dando respuesta efectiva a los requerimientos y demandas de la población, porque eso tampoco lo podemos negar, que hay una crisis humanitaria fuertísima, es decir, eso está ahí presente. Pero eso ya tiene que ver con una evaluación que los propios partidarios del Partido Socialista Unificado Venezolano deben hacer del proceso. Y el proceso requiere nuevos liderazgos, requiere transformaciones que le den vitalidad nueva, que lo pongan en proyección de las problemáticas del siglo XXI ya avanzado, porque ya el siglo XXI tiene 25 años ya, y por lo tanto tiene que replantearse un montón de cosas en función de una perspectiva popular, en función de una perspectiva revolucionaria, pero tiene que plantearse. Todos los progresismos latinoamericanos, y tú lo sabes bien, han sufrido, ¿cierto?, un estancamiento. El progresismo ecuatoriano lo sufrió con la traición de Lenín Moreno y la falta de decisión de la revolución ciudadana. El problema que hoy día atraviesa también Bolivia, con todas las divisiones internas que tiene el MAS y en esta disputa fratricida entre Arce y Evo Morales. Los vemos en el retroceso después de la vuelta de Lula al caso brasileiro. Bueno, ¿para qué decir lo que pasó en Argentina y que hoy día tenemos a este señor Milei? Hay una crisis del progresismo. El único progresismo que puede salvarse, que podría yo decir que está en una senda, pero que también es muy limitado, es el caso del progresismo mexicano con López Obrador y ahora con el triunfo de Claudia Sheinbaum. ¿Cierto? Pero que son limitados, que no avanzan en una ruptura con el capital, que es necesario hacerlo para fortalecer las posiciones revolucionarias. Venezuela durante mucho tiempo ha estado aislado, ha tenido apoyos de gobiernos, pero son apoyos tibios, como tú lo conversábamos en el entretiempo de este programa, ¿no? Cuando estábamos haciendo el precalentamiento, como decía yo, en términos de la Olimpiada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, los países como el mismo gobierno de Petro eh, no tiene una claridad frente a la argumentación general, ¿no? El Brasil también tibia. López Obrador fue un poco más claro, pero le faltó fuerza, porque son los países importantes. México, Brasil son países que pesan dentro del conjunto de América Latina distinto de la forma como pesa hoy día un Perú o lo que fuera, ¿no? Pero ¿qué países están apoyando a Venezuela hoy día? Cuba, que es obvio, Nicaragua, que también tiene sus problemas, etcétera, pero y los dos grandes, China y Rusia, pero que China y Rusia tienen intereses propios en esta. La elección venezolana tiene otro aspecto, estimada, que es una pelea geopolítica, Ujú. Así es. es que es una que da cuenta de la lucha de clase a nivel internacional, si tú quieres, o la lucha intraclase, es que existe entre gobiernos o estados imperialistas, pero de que tienen matices en su imperialismo, como el caso de Rusia, ¿cierto? Que es un país, no digamos socialista, sino que es un país profundamente capitalista con la dirección de Putin, ¿cierto? Que tiene una confrontación con un país que es Ucrania, que es un problema geopolítico, ¿ah? Y que es el problema de la OTAN, Ujú. etcétera. Pero también tú tienes China, que tiene
su sistema, que es capitalista por un lado y comunista en su gobierno, pero China vela siempre por sus intereses muy específicos y no se va a cambiar su política de no injerencia en los asuntos internos de otros países por Venezuela. Entonces, en Así ese es. Pero, sentido, Juan Carlos, ahí creo que habría que, que señalar también dentro de la izquierda, vamos por la latinoamericana, que es la que está cercana, la que conocemos ujú, más. Y yo venía diciendo desde hace rato, ¿no? Y en una reunión en que participé con algunos compañeros, la izquierda tiene un buen discurso, tiene unos buenos principios y todo, pero no es eficiente, ¿no? Entonces hacíamos una comparación, a mí no me gusta darle réditos a alguien de derecha, pero por ejemplo, si hacemos un análisis así rapidito de lo que pasó en Europa, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué ganó un poco la derecha? Y en el caso de Italia, un compañero nos comentaba que en Italia las mujeres estaban presentando un poco de bastantes problemas, las que son jefes de hogar y todo. Y Meloni dijo, no, vamos a invertir y vamos a dar ayuda a las mujeres para que puedan reencauzar sus negocios y todo, ¿no? Entonces, tú te pones a ver, y en Latinoamérica también hemos empezado, además hemos caído en el juego de la parcelación, ¿no? Yo siempre les digo, yo soy pro derechos, pero a mí me parece que los derechos humanos deben tener una sola condición, que se te respeten a ti porque eres ser humano, punto. Esto de ponernos de colores, de opciones religiosas, de opciones sexuales y todo ha logrado siempre que nos dividan más y que aparte unos grupos o estén por sobre otros, ¿no? Entonces, en esta discusión alguien decía que hay que frenar el extremismo. El extremismo aparece cuando hay, por ejemplo, hablando de, para que la gente nos entienda lo más fácil, los que son blanquitos y se creen superiores a los morenitos, ¿no es cierto? Por eso se dio la apartheid y la supremacía blanca que había antes, ¿no es cierto? Pero se han dado una serie de cosas, por ejemplo, esto de que las becas, por ejemplo, para las universidades, hay que dar un 10% a las mujeres, un 10% a los afros, un 10% a los indígenas. ¿Por qué? Porque no se ha logrado estandarizar sistemas de educación pública de calidad para que todo el mundo, nadie tenga que depender de formar parte de un grupito chiquito, de una minoría, porque no deberían haber las minorías. Los seres humanos somos todos y punto final. Ya se ha demostrado hasta la saciedad científicamente que el ADN es igualito. No hay superiores ni inferiores, no hay razas puras, no hay nada de eso, eso no existe. Sin embargo, tienes gente que te lo sigue promoviendo y muchos progresistas lo hacen y siguen trabajando en esas agendas. Entonces yo me pongo a pensar como una persona, como en mi caso, ¿no es cierto? Yo tengo que dar de comer en mi casa. ¿A mí qué me interesa? No estamos hablando de consumo, sino estamos hablando de cosas, de poder educar a mis hijas y de poder comer. Lo mínimo básico, ¿no es cierto? Y entonces a mí obviamente me preocupa, no sé si hay violencia contra la mujer, si hay segregación, si hay actos racistas. Claro que me va a preocupar eso. Pero justamente ahí es donde nos ha faltado trabajar en la izquierda. Ir rompiendo todas esas cosas, ir peleando por lo que tú decías antes, o sea, los sistemas educativos, por ejemplo. Entonces, el progresismo tuvo 10 años, ¿no es cierto?, de progresismo en la América Latina y no se trabajó justamente en un modelo educativo que realmente garantice el derecho a la educación, que es la educación de calidad, porque para que la educación sea un derecho tiene que ser mejor que la privada. No puede ser menos, tiene que ser mejor para el privado. Ahí se constituye un derecho. Lo demás es cumplir con que la gente vaya a la escuela. Pero estos modelos son los que han permitido justamente no haber trabajado en la educación. Y estamos hablando no de adoctrinamiento, sino en la formación, en las políticas públicas, que la derecha pueda decir y pueda argumentar, ¿no es cierto?, que el socialismo te quita todo. Y claro, tienes ahora las redes sociales donde, perdón la palabra, pero cualquier idiota opina y cualquier idiota puede ser analista y no vemos estas cosas de fondo, ¿no? Entonces, los procesos se estancan también, se estancan básicamente por la formación. Entonces, no estamos solucionando las necesidades de la gente. Yo creo que mucha gente aquí en el Ecuador y en la Argentina y en la Argentina y en el Ecuador no votó porque le odia al Ecuador, no votó por Noboa o por Milei porque es tonto. Yo creo que legítimamente la gente creyó que podían cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque no estaba viendo
lo que en su campaña electoral, no digo en el proceso de la izquierda, sino en las campañas electorales del progresismo o de partidos que se han puesto la etiqueta de izquierda, les planteen una solución. Entonces viene un señor como este, por ejemplo, Noboa decía que 1 hora de vuelo en el avión del lujo socialista que supuestamente compró Rafael Correa, 1 hora de vuelo pagaba la universidad de un muchacho aquí en el Ecuador. Y fíjate tú que él solo pasa viajando en el mismo avión que cuestionaba, ¿no? Y se sigue gastando la educación de un montón de muchachos en la universidad y aquí en el Ecuador un montón de estudiantes se quedaron sin cupo para la universidad. Entonces, en esa desazón, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, y te pongo, pusieron el examen de ingreso para la universidad, que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero para tú poner un examen de ingreso, tienes que asegurarte que todos los chicos tengan la misma educación, porque si no están convirtiendo en desventaja. Si no tienen la misma educación y rinden un examen, y tienen la misma educación, perdón, y rinden un examen, bueno, no pasaron el examen porque no estudiaron, no se esforzaron. Pero si tienes chicos que reciben computación, 3 idiomas, que tienen cargas de un pensum de 7 horas, o sea, me refiero a lo que es instrucción, muchos conocimientos, mucho acceso al conocimiento, no les puedes poner a competir con los niños que estudian en la selva o en la sierra en escuelas unidocentes, donde reciben clases 3 días por semana y con suerte 2 a 3 horas diarias. ¿No? Entonces, esas desigualdades no se discuten, no se ponen en el tapete de la mesa. No es solo construir escuelas, que está muy bien. Yo no voy a decir que las escuelas son elefantes blancos, como algunos descriteriados lo dicen. Lo que yo digo es que ahí no se ha trabajado. Entonces, tú te encuentras, y a mí me ha sucedido, no sé si a ti, pero te encuentras con gente de izquierda, habla con los hijos, con gente que tienen así una trayectoria en la izquierda, dirigentes y todo, y te encuentras con los hijos que son unos fachos, pero es que no, menos de fachos no son. Y tú te cuestionas, dices, a ver, si yo no he empezado en la casa, pero no estoy diciendo que si yo soy de izquierda, mis hijas tengan que ser de izquierda de ley por ADN, no. Lo que estoy diciendo es que si hay principios por lo menos que se defienden, que es este principio por lo menos democrático, ¿no es cierto?, de tener acceso a la salud, acceso a la educación, tener salarios dignos, que te indigne el racismo, que te indigne el fascismo, el clasismo, pero no estamos viendo eso. Entonces, llegamos a las campañas electorales y ofrecemos un montón de cosas, llegamos al gobierno y se mudan de piel, ¿no? Entonces le empezamos, como tú dices, empiezan a defender un capitalismo light, entre comillas, porque yo no sé si eso sea posible, pero esa es también la decepción de la gente. Entonces, volviendo a lo de Venezuela, yo he conversado con mucha gente de Venezuela y me leí un librito, no sé si tú lo conoces, uno que sacó el muchacho este que trabajó para hacerlo de Telesur, el compañero este, que se llama Escualilandia. Entonces, conocer la historia de Venezuela, ¿no es cierto? Porque él decía, la gente tenía muy poco dinero y las mamás trabajaban mucho para las cirugías plásticas de las hijas porque el sueño era que lleguen al Miss Venezuela. Y era para que puedan ganar el Miss Universo. Era un poco eso, ¿no? Gente que estudió en Venezuela antes de la llegada de Chávez, profesionales, médicos, me contaban a mí que ellos iban a comprar hasta las cebollas en Miami. Y venían y les decían, amigos míos ecuatorianos, oye, nos vamos a Miami, ¿no te apuntas? Y ellos decían, chusa, o sea, yo irme a Miami como irme a la tienda de aquí al frente de mi casa, yo no podía. Entonces, pero ellos decían, nos vamos. Entonces tenías una clase les invitaban a estos colegas a dar un paseo en yate, ¿no? Cuando había una pobreza brutal en Venezuela, brutal. Un país dependiente totalmente del petróleo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuánto implica cambiar, ¿no es cierto?, el punto de vista de gente que fue enseñada a mirar siempre para el norte? El objetivo era tener la visa estadounidense, el objetivo era vivir como los gringos, tener el carrazo como los gringos, usar los Nike, los Adidas, vestirme siempre con ropa americana, todo de marca. Esa era un poco la idiosincrasia del pueblo venezolano, y yo lo leí en este libro que te cuento, de Escualilandia, cómo la gente aspiraba, era lo más, podía no comer, pero tenía que tener su traje, digamos, dominguero, como decimos por aquí, de marca. Entonces, son procesos súper complejos porque el imperialismo nos ha ganado. Yo creo que ahí sí nos ha ganado, en ese terreno nos ha dado largo
en ese de quitarnos identidad, en ese colonialismo de otro tipo que hay ahí, ¿no es cierto? De siempre querer aspirar a parecernos a ellos, ¿no es cierto? O pensar que los Estados Unidos es Beverly Hills, que no hay tal. Y además pensar que la democracia norteamericana realmente es un adalid de la libertad, cuando en los Estados Unidos no existe para nada la democracia. Sin embargo, esos son los referentes, y esos son los referentes que desgraciadamente, Juan Carlos, no se discuten tampoco en los territorios, no se discuten en las redes sociales. Si tú te pones a ver las redes sociales ahorita de Venezuela y de Venezuela en el conflicto, le ves a mucha gente que defiende el chavismo insultándoles a los otros por la edad, porque es mujer, porque se pinta el pelo, por el maquillaje, por no sé qué. Y los otros responden igual, malandros, desclasados, les dicen que se venden por una arepa, que no, nadie discute. O sea, el debate político se ha centrado en, en algo vacío, sin defender argumentos. Son muy pocos. Claro que hay compañeros que defienden con los argumentos, los avances que se han dado, lo que se ha hecho. Porque también el trabajo de Nicolás Maduro, de su gobierno, es un trabajo titánico en medio de tanta agresión. O sea, no se puede desconocer las agresiones que hay permanentes en Venezuela. Pero también este tema de que, como tú decías, se va estancando porque ahí no sé si, yo no sé si un vacío ideológico o nos da miedo meternos. Y por eso yo te decía, como dices tú, en el calentamiento, los gobiernos progresistas que quedan en América Latina se están haciendo a un lado. ¿Qué es lo que están cuidando? ¿Qué les preocupa? ¿A qué agenda están respondiendo? Si bien es cierto, le puedes cuestionar a Nicolás Maduro un montón de cosas, a su gobierno y todo, pero discutan, pueden llamarle, ¿no es cierto? Pueden llamar y decir, ve, Nicolás, o sea, esto está pasando, a ver, cuéntanos cómo ayudamos, qué hacemos, cómo te apoyamos. Pero ellos están dando un discurso que tú te pones a leer. Acabo de leer el de Petro, el que tú decías de AMLO, que es el que más claro habla, pero sin mucha fuerza. Están poniendo en duda todo, ¿no? Además, la Constitución de Venezuela establece un plazo para entregar todas las actas. Tuvieron un hackeo informático. Nadie apela a eso, nadie está diciendo hubo un hackeo. Nadie está cuestionando el hackeo que hizo la derecha al sistema electoral, el sistema de conteo de votos. O sea, es que no hay actas, pero hay una razón de por qué no hay actas, porque no hay información. Nadie del progresismo lo está diciendo. Y aquí en el caso ecuatoriano, el único que dijo algo, Rafael, que salió y felicitó, pero tú lees a muchos representantes de ese movimiento que está representado por Rafael Correa, todo el mundo pide hacerse a un lado, mantener distancia. Y lo veo, lo estoy leyendo también en Chile, lo estoy leyendo en Brasil. Emir Sader dice que hay que también hace un pronunciamiento súper duro contra Nicolás Maduro. ¿Por qué es este irse a un lado? En lugar de saber, porque yo creo que esos están súper claros, que Nicolás Maduro está enfrentando a la derecha nacional e internacional, pero además un poder que lo que quiere es tomarse con sorbete todo el petróleo venezolano. Bueno, hay varias cosas que tocaste en esta última intervención suya, dama, porque partiste haciendo una Ujú, buena descripción de lo que ocurre en América Latina y especialmente en los progresismos y sobre todo en una situación que es bastante notoria a lo largo y ancho de América Latina, que es la inexistencia de una izquierda. Y cuando yo digo la inexistencia de una izquierda, soy muy claro en eso, pero yo no me pierdo una izquierda que sea de carácter anticapitalista, que no sea antineoliberal, porque una cosa es ser antineoliberal y otra cosa es ser anticapitalista y antineoliberal al mismo ujú. tiempo, ser antiimperialista, anticolonialista, etcétera. Yo creo que esos tres elementos fundamentales para definir una izquierda, y esa izquierda en América Latina está ausente y no tiene fuerza, no tiene poder y no pone temas de discusión en la agenda de los distintos países para que la conformación y constitución y de una alternativa que tenga un programa de gobierno como de futuro claro. Y eso falta. Y por esa razón yo tengo la impresión de que se van hacia lugares o toman agendas que son agendas liberales, fundamentalmente de ampliación de lo liberal, pero no necesariamente de una transformación de lo existente, porque ese es el punto.
Y es de manera entonces que, claro, puedo yo, como decíamos, puedo hacerme cargo de la educación y puedo establecer incluso la educación como derecho, pero si el problema de la educación no es solamente el derecho a la educación, y tampoco es el problema de la calidad, sino que tiene que ver con los contenidos que se transmiten en la educación que hoy día se están entregando, ya sean en los colegios o en las universidades, en la forma como se conforma el sujeto ciudadano de hoy día Ujú. y a la sujeta ciudadana de hoy día. ¿Cómo se conforma aquello? ¿Cuál es la mentalidad que posee? ¿Cuál es la visión de las cosas que tiene? Porque hoy día se entrega en todos los espacios educativos una sola visión. No hay visiones alternativas ni rivales que hoy día puedan estar compitiendo en el proceso educativo, sino que son todas una sola. Y eso no se cambia porque tú estableces derecho. Tiene que haber un cambio en la forma de educar. ¿Qué valores vas a transmitir a través del proceso educativo? Acá en Chile siempre se habla de que la educación pública está en crisis. Yo el otro día les decía en un foro justamente que la educación pública en Chile no está en crisis, porque la educación pública en Chile ha cumplido el rol de formar un sujeto neoliberal, que es el sujeto que hoy día calza y viste y camina por todos lados en la sociedad chilena y define procesos electorales, procesos políticos, procesos históricos. Ese es un sujeto formado dentro de una conmovisión que es la conmovisión neoliberal a lo largo de estos 50 años. Y eso también ha pasado en el resto de América Latina. Entonces, por eso tiene conexión cuando tú escuchas a un Milei decir las barbaridades que dice para personas como nosotros, que somos gente de izquierda profundamente contraria al liberalismo, los chicos que votaron por Milei, la juventud que votó por Milei en Argentina, le hace sentido, porque es la educación que han recibido durante los últimos 40 años de Ujú. democracia argentina. ¿Y Exacto. por qué? Porque los gobiernos, ni de Alfonsín, ni de Menem, ni los de Kirchner, ni los Fernández, se preocuparon de modificar la forma que se entregaban los contenidos, qué es lo que se enseñaba en las universidades y en los colegios, sino que siempre se siguió enseñando la misma visión de las cosas. La visión neoliberal hoy día ha inundado la educación en todo, desde México hasta el Cabo de Horno. Por lo Ujú. tanto, es una educación única. Y ese es el problema. Yo puedo tener todos los derechos para llegar a la universidad o llegar a estudiar, tengo todos los derechos. Pero ¿qué es lo que me van a enseñar? Mira que fíjate que Carlos Marx, y voy a citar, a mí me gusta citar mucho, pero voy a citar a Carlos Marx en el programa de Gotha. Cuando él se refiere ahí en el programa de Gotha, dice, entregarle la educación al Estado es lo peor que se puede ocurrir. Pero no está hablando Carlos Marx de los recursos que se le pueden entregar al Estado, sino que el Estado, que es la expresión de la dominación de clase, ¿ah? Ujú. Enseñe a los niños y a la juventud. Y nosotros hemos confiado a lo largo y ancho de la historia en que el Estado capitalista, en su distintas modalidades, enseñe y eduque a nuestras juventudes y a nuestros niños en una visión, en la visión capitalista, colonialista, etcétera, imperialista. Entonces, ahí tenemos mucha responsabilidad también de cómo modificar, alterar aquello. Derechos sí, todos los derechos sociales, todos los casos, Ujú. pero cambiémosle el signo, cambiémosle la visión de las cosas. Eso con respecto a ese punto que creo que es vital para entender por qué hoy día las derechas ganan en todos lados, Ujú. o por qué las derechas tienen apoyo electoral y social, Ujú. ¿no? Y yo tengo la impresión que si en Venezuela, estos últimos 24 años, en la cual el proceso bolivariano se ha llevado a cabo, yo creo que eso también ha tenido que ser un elemento central y la columna vertebral, la columna central del proceso bolivariano, que es educar en otra forma. Y yo creo que sí,
Se han hecho, pero imagínate con esta gran migración que tienen. Yo tengo, así como tú has conversado, yo converso con algunos colegas de universidad y las universidades venezolanas están despobladas. Han ido todos los estudiantes. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que un grupo de venezolanos mayoritariamente, o 7 millones se calcula, 7 millones, que fíjate tú que 7 millones son más que los votos que obtuvo Maduro, que fueron 5 millones y tanto, y más de los 4 millones que obtuvo este señor González. Ajá. ¿Ya? Son 7 millones de gente que se fueron. ¿Por qué se fueron? ¿Cuál es la lógica de esa ida? Ahí tenemos que hacer una pregunta como revolucionarios y preguntarnos por qué. Mira, yo siempre he preguntado lo mismo. ¿Por qué nos vamos? O mejor dicho, ¿por qué la gente se va de las sociedades que hacen procesos de cambios radicales como la que intenta hacer Venezuela? ¿Por qué se va? ¿Por qué la gente se quiso ir también de Cuba y todavía si Cuba abriera su puerta serían también algunos más? Y dime tú, ¿por qué razón no hay un flujo migratorio hacia Venezuela o hacia Cuba? ¿Cuál es la razón que no migremos para Cuba? No migremos a Venezuela. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué tenemos siempre la salida? Es una pregunta que como revolucionarios tendríamos que hacernos. Ujú. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el problema que nos impide ser atractivos, que nos impide tener influjo para atraer gente y que no se nos vaya la gente? ¿Me entiendes? Entonces, esa es una gran pregunta. Y yo creo que esa situación hoy día le pesa a muchos sectores que no intentan hacer cambios, no intentan modificar las cosas porque temen situaciones de trastoque como lo que estoy señalando. Entonces hay una situación de temor. El miedo al proceso histórico de cambio radical también está en una izquierda latinoamericana que después tal vez de las grandes revoluciones perdidas, porque hay que decirlo, compañera, también, que la revolución rusa se perdió. El gran proceso bolchevique se terminó ¿en qué? En un capitalismo salvaje o en un capitalismo imperialista como el que tiene Putin, o en la gran revolución de Mao terminó ¿en qué? En una China pro imperialista y pro capitalista como la actual. Si lo único que China hace la diferencia, la China popular hace la diferencia que tiene con el resto de los imperialismos es porque no se mete en la injerencia de otros países y respeta la soberanía, pero el resto sigue siendo tan capitalista como cualquier otro. Esos son fracasos históricos, que alguna vez tendremos que analizar y podernos explicarnos. Porque no es que estar en contra de los procesos actuales. Yo estoy con el proceso bolivariano, estoy con el proceso que se lleva a cabo en Venezuela y que apunta a la construcción de una sociedad socialista. Pero bueno, pero avancemos en eso. Si hay que pelear esa situación. Si hay que defenderla a Venezuela bolivariana, defendámosla del fascismo o de las formas de autoritarias, militaristas, imperialistas que se levantan. Pero la defendemos porque queremos construir una sociedad distinta, pues. Queremos construir también un proceso democrático diferente. No quiero que el día de mañana se diga que los gobernantes de izquierda, cuando se toman el poder, no anulan la democracia. No, la gente de izquierda que llegamos o que llegaremos al poder en alguna oportunidad, tendremos que ser lo más democrático posible en todos los aspectos y no solamente en el reconocimiento de elecciones, sino en la forma como tú gobiernas,
en la forma como tú ejerces el poder, en la forma como la gente participa en la solución de los problemas comunitarios y de gobierno que se tengan. Pero si tú vas a centralizar todo en la figura del líder, mira, fíjate que yo esto, lo que voy a decir ahora, lo dije muy, muy, muy tempranamente cuando todavía existía la Universidad Arcis y estábamos justamente haciendo una reunión celebratoria de la revolución sandinista y ya estábamos analizando los procesos revolucionarios de ese momento eh, en América Latina, que estaba vigente el proceso ecuatoriano, estaba vigente el proceso boliviano, obviamente el venezolano, etcétera, y el de Nicaragua. Estábamos conmemorando un año más de la revolución nicaragüense de 1979. Y yo dije que uno de los problemas sustantivos que iba a tener el proceso venezolano, y no me acuerdo el año, por eso estoy tratando de recordar, dije que era el problema de no tener capacidad de tener sucesión del líder. Y estaba vivo Chávez todavía. Que la lección que debía aprender Chávez en ese momento era la lección que había entregado políticamente un hombre como Nelson Mandela. Nelson Mandela, cierto, cuando él llega y se hace presidente de Sudáfrica en ese proceso de poner término a apartheid, todo el mundo le pedía que se quedara en el gobierno para las próximas elecciones y él dijo, no, hay que ir preparando las nuevas generaciones. Además, también era un hombre grande, que podía morir en cualquier momento, pero se murió mucho después de haber entregado el gobierno. Él participó de la idea de que dentro del partido sudafricano, ¿cierto?, tenía que haber alternancia en el poder. Y yo dije en esa oportunidad que Chávez tenía un problema en ese sentido, que no podía quedarse en el poder, ni como Correa no podía quedarse en el poder, ni como Evo Morales debían eternalizar. ¿Te viste lo que pasó con Evo Morales? También terminó en un golpe de Estado el año 19 en un intento. ¿Por qué? Porque ya ahora tiene la división interna, porque él no confía en Arce y no confía en ninguna otra persona que pueda llevar a cabo el proceso de liderazgo y conducción del proceso Por eso te boliviano. digo que realmente los gobiernos se han encargado de ir tapando baches y de cosas, pero se ha abandonado totalmente el territorio para la discusión, para la participación democrática. Eso ha pasado en todo lado. Entonces, yo digo, si la derecha, ¿no es cierto?, nos ha impuesto también ese modelo del Mesías, desgraciadamente la izquierda también ha caído en ese juego, ¿no? Sí, totalmente. Porque realmente deberían haber equipos de gobierno para el cambio revolucionario, equipos que sigan en los territorios, que vayan destacando compañeros, compañeras que puedan salir. Pero mira, por ejemplo, hicieron esto de que deben haber hombres y mujeres en las listas para los senadores, diputados, asambleístas, como se llaman en los distintos países. Y habiendo, por ejemplo, yo aquí te puedo decir, compañeras muy capaces, empiezan a poner a la amiga, a la fulana, a la no sé qué, o sea, no hay democracia. Y eso a mí me ha costado muchos enemigos, digamos, pero no hay una democracia real dentro de la izquierda. Y estamos exigiendo democracia y ahora encima nos sumamos a la defensa de esa democracia burguesa, ¿no es cierto? Contra Venezuela, cuando en nuestros propios partidos no hay democracia. Si aquí son dueños de los partidos y dueños y son no hay primarias realmente así donde uno pueda ver los candidatos, donde uno pueda escuchar debates para saber, a ver, este compañero qué tal formación tiene, qué hizo este compañero. Alguna vez aquí en la radio decíamos, no yo, decíamos, algunos compañeros decíamos, un candidato para ser concejal en el municipio, en la junta parroquial, lo más chiquito, por lo menos que demuestre que ha cambiado algo en la zona donde vive, pues sabía, no sé, organizar a la gente a hacer una minga, para limpiar veredas, para limpiar la calle, para cuidar el parque, la cancha de fútbol, de básquet, no sé, pero no. Imagínate que yo no sé cómo sea aquí, pero aquí empezaron a poner de candidatos la Revolución Ciudadana, empezaron también en esa lógica de poner de candidatos a jugadores de fútbol.
Bueno, Entonces, porque desde ahí tú es que lo ves que esas pasa cosas, ¿ves por qué? Porque hay que ganar votos, hay que ganar mayorías, ¿no es es cierto? que Pero no ese es es el un tema de punto. tener mayoría en la asamblea para yo mandar una ley y que todo el mundo me vote, porque ahí Y es donde empieza a abandonar la gente la participación, porque no es involucrada en los procesos, no es involucrada en las discusiones. Y después tú sales, a mí me molesta un montón cuando dicen tienen el presidente que se merece. Es que son unos malagradecidos porque las obras que hizo el uno, las obras que hizo el otro. O sea, el pueblo no es bobo. Subestimar al pueblo yo creo que es un error súper grande, ¿no? Y creer que los que estamos un poquito más formados porque fuimos a la universidad, creernos que somos superiores, yo creo que el pueblo es súper sabio. Y hay una sabiduría y hay una enseñanza ahí que la hemos dejado de lado. Entonces hay muchas cuestiones. Mira, la gente se va, tú ponías esa pregunta, ¿por qué la gente se va y no vuelve a Venezuela? Y yo te decía hace rato, nos ganó, porque lo más importante para la gente es tener. Acuérdate que en una entrevista pasábamos conversando contigo mismo, decíamos, todo es económico. Por eso yo ujú. te decía lo de Venezuela, o sea, la gente quiere salir en la televisión, quería ser actriz de las novelas venezolanas, quiere llegar al Miss Universo, y ahora pasa lo mismo, quiere estar en los Estados Unidos, quiere tener su carro, quiere comprarse ropa de marca, quiere comprarse el iPhone, pero nadie te está diciendo yo me voy de Venezuela porque no tengo educación, yo me voy de Venezuela porque no me dan una casa. Incluso yo conversé con algunas personas que no son chavistas ni nada y me decían, sí, Maduro está entregando casas y te dan con toda la línea blanca, pero no nos dejan vender la casa, porque nosotros queríamos vender la casa para irnos a los Estados Unidos. ¿Y para qué quieres irte a los Estados Unidos? Ah, es que allá yo me puedo comprar mi carro, en Venezuela no puedo. Entonces, no son un montón de cosas económicas. Mira, aquí en el Ecuador empezaron a querer hacer movilizaciones, ¿no? Entonces, se hizo una apagada de motores, iba a ser un paro nacional de transportes. Les dieron plata a los dirigentes y los choferes están explotados por los dueños de los buses, de los camiones, son explotados, son trabajadores a los que tienen que cumplir una cuota de dinero en el día para pagarle. Lo mismo pasa con los conductores de los taxis, que los que se hacen ricos son los dueños de las cooperativas, los dueños de las unidades de transporte. Y ya, como se les financió, se acabó, hasta ahí llegó, porque todo es un tema económico. La gente no vive, yo siempre cuestioné el buen vivir, porque yo dije, ¿qué es el buen vivir? ¿Es tener una casa? ¿Es tener un carro? ¿Es tener ropa? ¿Es tener viajes? ¿Solo es Sí. eso el buen vivir? ¿No? Ese es para el buen vivir para la mayoría de la gente, sin Claro, más. y eso es lo que tú dices, eso es lo que nos ha impuesto el imperialismo y ahí nos ha ganado, porque todo el mundo solo quiere tener, ese es el camino. Aquí en el Ecuador, cuando fue el feriado bancario en el 98, 99, salieron 3 millones de ecuatorianos. Tú dices, con la cantidad de plata que ingresa, el Ecuador debería haber cambiado algo. Pero yo te digo, como médica y como persona que empecé a hacer trabajo, me encontré con un montón de muchachos, son generaciones de muchachos solos, abandonados, sin padre ni madre, que llamaban por teléfono a pedir a la mamá plata, al papá plata y a pedir que les manden ropa y que les manden juegos de video. Ni siquiera oías muchas veces, porque yo estuve en un sector donde solo había un teléfono y yo también salía a llamar para preguntar, porque en ese tiempo mi hija estaba recién nacida, y lo que escuchaban los niños era desgarrador. No decían, mami, no me importa, ven, mami, te extraño, no. Me mandaste lo que te pedí, pero verás que es el juego así. Ya bueno, chao. Y seguía el otro hermano. Venía el otro hermano y también pedía. O sea, les arrebataron hasta los amores las migraciones, ¿me entiendes? ¿Y para qué? Se fueron allá y se dividieron, se acabaron los hogares y ese montón de muchachos, de niños, niñas que ahora son jóvenes, ¿dónde están? También quisieron irse para España, que es donde emigró mucho ecuatoriano, para tener qué, plata. No para construirse una casa. Aquí tienes un montón de casas construidas de 4 o 5 pisos deshabitadas, Juan Carlos. Nunca van a volver. Y el Ecuador no es Cuba ni Venezuela. No, Y siguen viviendo en cuartos ahí en España con unos alquileres terribles porque están en España. O sea, ahí es donde lo que tú dices, mira, o sea, el pensamiento ese súper colonizador de tenemos que ir a vivir al primer mundo para ver si algo nos volvemos primer mundo y no nos sentimos tal mal de que nos digan tercermundistas. Entonces, ahí no se ha trabajado. Y eso es una cosa que tú pones en la discusión y no te la aceptan y te dicen que no es así, y no. O sea, nos estamos moviendo solo por plata. Y por eso yo te decía lo de Venezuela, cuando yo leí ese libro, era impresionante. O sea,
gente que dejaba de alimentar a sus otros hijos para pagar la cirugía plástica de una muchacha, para un concurso, para un casting, ¿no? Mira, una de las cosas más maravillosas que, o no, no sé si maravillosas, pero que te queda es comprobar lo siguiente. Nosotros acá en la Universidad Arci, cuando estaba existiendo, se hizo un convenio con la fundación de, si no, Rómulo Gallego, creo que es de allá de Venezuela, y Venezuela becó a 100 estudiantes para que estudiaran eh, eh, posgrados acá en la Universidad de Arce de Chile. Y que era un convenio directo con el canciller Arreaza en ese momento, que era el encargado de este proceso, ¿no? Y Jorge Arreaza. vinieron, Jorge Arreaza, vinieron 100 estudiantes. Tuvimos durante casi un año y medio, casi 2 años. Y tú sabes lo que más a mí me llamaba la atención era darse cuenta que ellos estaban fascinados con Chile, fascinados, comillas, con Chile, que es la sociedad más neoliberal de todas las que existen en la región, y una época en que el neoliberalismo chileno era triunfante y era visto como ejemplo en todas partes, y ellos estaban fascinados. Y uno conversaba con ellos y uno le planteaba, bueno, ¿qué onda si ustedes vienen de un gobierno que está haciendo lo contrario? No, abre, qué buena onda tener aquí la posibilidad de comprarse todas las cosas que nos compramos, ir al súper, ir al mall, ir a los grandes centros comerciales. Estaban fascinados. Y muchos de ellos, algunos de ellos, hicieron lo posible por quedarse, otros regresaron. Yo no sé en qué posición estarán, pero a mí es lo que tú dices, la fascinación del consumo, la fascinación de las vidrieras, la fascinación de los objetos, de las mercancías, ¿cierto? Que fascina a la gente y que a través de esa mercancía ellos puedan lograr ser o tener un estatus que muchas veces no lo tendrían si no tuvieran acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la fascinación del consumo, Y eso es el lo que cómo tú dices, Juan Carlos, el estatus. Porque el ahora estatus, tener un iPhone, tener ropa de marca te da estatus. Así no tengas pero nada acá, ni nada acá, porque yo sí digo, no o sea, le uno, interesa, no le interesa y de tener. esto nos han convencido. O sea, tú ves las redes sociales, los jóvenes salen a comerse una comida y lo primero que hacen es tomar la foto de lo que se comen. O sea, ni Y siquiera la están conocer, te preocupados del comiste cualquier sabor, cosa. sino a tomar la foto. Es impresionante. Entonces, a eso nos ha llevado realmente el capitalismo salvaje, a Bueno, volvernos, pero es el capitalismo del consumo claro, que brutal. te termina consumiendo todo. O sea, te consume hasta la capacidad de pensar. Exacto, Entonces, exacto. en este sentido, que venga un régimen como el de Chávez o que venga un régimen como, además que hay que decirlo, el consumo durante la primera etapa del gobierno, del proceso bolivariano, se sostuvo y se mantuvo gracias a la billetera fiscal que le daba acceso a mucha gente a tener bienes patrimoniales que no habían tenido durante antes porque la renta petrolera comenzó a distribuirse entre los más pobres. Además, hay que decirlo, Caracas, hacia 1909, hacia el año 2000, Caracas era una ciudad que no tenía barrios completos que no tenían agua potable. En Ujú, pleno siglo XXI o así es. comienzo del inicio del siglo XXI no había agua potable y las misiones, las tareas barriales que se llevaron a cabo durante la primera fase del gobierno del presidente Chávez permitió el acceso al agua potable. Entonces permitió el acceso a buenas viviendas, a sectores populares que no tenían. Pero la clase media, las capas medias venezolanas, profesionales, etcétera, fueron los que de una u otra manera comenzaron a irse porque comenzaron a sentir que no tenían los mismos privilegios de antes. Yo, colegas de la universidad, Así es. que era pro-chavista en un momento determinado, y cuando se vino una redistribución de la situación de los sueldos y salarios en las universidades, que hacía mucho más igualitaria la situación, no les gustó. Es decir,
¿qué es lo que está diciendo eso? Y que el capitalismo nos ha enseñado a ser desiguales. Y la Ajá, gente quiere ser desigual porque es la forma de establecer la diferenciación entre unos y otros. El exactamente. neoliberalismo, yo lo digo en un texto que tengo, te promete dos tipos de ciudadanía. Una ciudadanía igualitaria donde todos pueden tener lo que ellos puedan tener, o una ciudadanía, cierto, desigual. Y lo que hace es mantener la desigualdad. Por eso, entre más desigual soy, mejor soy en relación a otro. Claro, Entonces, yo quiero ser igual al otro. No, eso de que venía, había un paño de terreno en un barrio residencial donde solamente vivía clase media y se instalaba ahí y se llegaban sectores populares sin casa a vivir ahí, los demás se iban porque no podían soportar eso. Entonces, es la desigualdad. Entonces, si cuando exactamente. tú me hablas de educación y la educación sigue machacando sobre los mismos valores de la desigualdad, de que yo con el esfuerzo voy a ser mejor que tú y que si yo me compro un carro, yo me compro otro más caro porque yo así me diferencio, lo que dice Bourdieu sobre la distinción, ¿cierto? Distinguirme del resto, es lo que hoy día el capitalismo fomenta, pero a todas luces es cuestión de ver la propaganda, la publicidad, cómo eso se está, y qué control tenemos sobre eso, ninguno. Ninguno. No, porque nos hacen ver que eso, si nosotros tuviéramos un control sobre las formas de comunicación, de la forma de vender las cosas y cómo se prometen falsedades a través de los productos, y si tuviéramos un control democrático de eso, nos acusarían de que estamos atentando contra el derecho de la libre expresión, cuando la libre expresión es lo que hoy día es fomentar y fomentar, ¿cierto? Una cultura, es fomentar una forma de dominación cultural a través, y eso se llama hegemonía, a través de los medios. La hegemonía se instala allí. Entonces, Exacto. en este momento, Y esto es lo que no se ha combatido, Juan Carlos, justamente eso. eso no se combate. ¿Por qué? Porque se ve como atentatorio a las libertades. Claro. Pero además el progresismo también tampoco lo ha hecho. Tampoco ha Ah, pero atacado eso. el tema central, dama, el tema central es que muchos de los progresistas están pensando obtener un cargo para poder comprarse el carro de última hora, Exacto. o comprarse el Mercedes-Benz, o comprarse el Chevrolet, o comprarse cualquier cosa que le permita también distinguirse de los demás, porque también están inoculados con el virus del consumo. Uno lo ve acá, lo ve los dirigentes de los partidos de la supuesta izquierda. Pero andan todos tratando de tener buenas chequeras o buenas tarjetas, tener acceso a los patrimonios. Acá los grandes fraudes o los grandes corrupción son de gente tremendamente joven que se ven de la noche a la mañana con ciertas cantidades de dinero en la mano y hacen toda la locura para poder tener más. Y eso es, Claro. y yo lo veo aquí en los sectores populares, donde veo también la gente que trata de aparentar algo que no son. Viven con sueldos de miseria, pero quieren vivir como sueldos de gerentes o de gente que tenga mucha plata. Entonces, Mira, yo creo que eso eso pasó, es. por ejemplo, yo me acuerdo, y eso me acuerdo, creo que por el 2010, creo que vino Frei Beto, ¿no? Y él hacía un análisis de lo de Lula, ¿no? Ahora que Ujú. hablamos de Lula y que le vemos también así, pero en el gobierno de Lula, él decía, la gente en las favelas tiene la nevera, tiene la cocina, el plasma que casi se le sale entre una ventana y la otra, pero no tiene alcantarizado ni agua potable. Claro. Entonces, ahí tú dices, o sea, claro, ya el que puede comprarse el plasma se siente más clase alta que el de al lado que vive en la misma favela, que no tiene el plasma, que solo tiene la nevera y que todavía de pronto tiene un televisor chiquito. Y así se ha ido construyendo. Y esas cuestiones, a mí, por ejemplo, me molesta eso, porque estamos hablando de Venezuela, pero
no cuestionan lo que ellos hicieron. No veo un análisis de decir, a ver, nosotros también cometimos estos errores, ¿no? Quizás no públicamente, pero llevar al territorio estas conversaciones para mejorar la situación. Y claro, dicen, Lula otra vez, Brasil está como la novena economía mejor del mundo, chéverísimo. Yo no voy a estar en contra de eso, porque un gobierno para que la gente estudie, para que la gente coma y todo, necesita plata. Vivimos en Pero un lo mundo hace que se dentro de mueve. la fórmula capitalista. Claro, pero ¿qué Dentro. estamos haciendo para cambiar lo que tú dices? Ese sistema, esa es la pregunta. Entonces, cuando tú No hablas hacen de nada. eso, totalitario, es que son Sí. totalitarios, ¿no? Entonces ya desde ahí ya no eres ni siquiera de izquierda, ya no eres de izquierda, eres totalitario y estás queriendo copiarle a Stalin y quieres, no sé, o sea, te acusan de cualquier cosa. La gente no se da cuenta que el buen vivir es justamente otra cosa a ese consumismo que te lleva todo el tiempo a sacarte el aire trabajando, no sé qué, porque tienes que aparentar, porque tienes que tener todo lo que necesites para tener un estatus, porque si no, no eres gente, no existes en el mundo. Y los jóvenes, por ejemplo, ahora no quieren estudiar, lo que quieren es hacerse el negocio o pegar en YouTube o en TikTok, monetizar, ganar la plata, ya no les interesa estudiar. Y si quieren estudiar es para aprender a ver cómo ganan plata a través de YouTube haciendo cualquier cosa. El otro día yo veía un documental de un compañero cubano que decía los influencers huecos, ¿no? Mm. O sea, chicas que porque se visten y mueven el cuerpo, monetizan, mientras hay muchachas que se sacan el aire para llegar a estudiar medicina, una ingeniería, bioestadística, biología, ¿no? Para ir a ganar con la suerte de que encuentres un trabajo en el del mejor de los casos, un sueldo básico, una subvención para algún proyecto sacada del aire, mientras una muchachita de 18 años abre en YouTube y puede ganar millones y millones por modelar ropa o por saber hacer maquillaje. Imagínate, y eso mucha gente lo defiende, incluso la izquierda utiliza esos mismos influencers para su propaganda. Entonces, hay unas cuestiones súper graves que no se llevan a la mesa de discusión, Juan Carlos. Y nos está, No, no se y mientras tocan. eso no se lleve, el capitalismo y sigue ganándonos, ¿no es cierto? Y aparte, todo el progresismo y mucha izquierda, entre comillas, está en ese juego, está muy a gusto en ese juego y está profundizando simplemente ese mismo pensamiento. No está haciendo nada por otro tipo de pensamiento, ni haciendo nada por cambiar este sistema que se está comiendo el planeta a pasos agigantados. Absolutamente nada, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo en ese punto y creo que eso es, si es que, y esto sería interesante como tenerlo claro, ¿es lo que se juega hoy día en Venezuela? ¿Es lo que estamos diciendo nosotros, es lo que representa el proceso bolivariano con Nicolás Maduro a la cabeza? ¿Es eso es lo que está transformando Venezuela en algo totalmente distinto de lo que hoy día ocurre en otros lugares del mundo? ¿O- y la derecha es que es justamente lo que quiere instalar lo que se da en todos los restos de los países del mundo? Es la pregunta, ¿no? Ujú, Porque si nosotros tuviéramos que hacer una pregunta clara, básica, necesaria, urgente, en esta elección y en este periodo postelectoral de disputas, de movilizaciones, de acusaciones de uno contra otro, etcétera, se está jugando un proyecto político de izquierda, socialista, democrático, antiimperialista, etcétera, así como podría ser el proyecto bolivariano, o al contrario, lo que viene es el fascismo, el capitalismo, etcétera. Yo creo que sí están esas dos cuestiones en juego. Entonces, no es solo Maduro, no es solo la figura de Maduro, ujú. sino que son dos tipos de sociedades las que están confrontadas. Y si yo tengo que defender una, yo defiendo el proceso bolivariano, independientemente si lo defino o no a través de un proceso electoral. Fíjate que el único proceso electoral interesante de recordar en este momento, por las consecuencias que tuvo, fue el de 1989 en Nicaragua.
En Nicaragua también el proceso de revolución sandinista de la primera etapa, de la primera fase del proceso revolucionario sandinista después de el derrocamiento de los Somoza y Ujú. la democratización de Nicaragua, fue confrontarla en una elección en la cual el sandinismo perdió. Así es. Y perdió y estuvo fuera del gobierno durante, si no me equivoco, 10 años o un poco más, hasta que volvió otro sandinismo, otra cosa, que era el caso de, Daniel de Ortega. Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Ujú. Eh, pero fue otra, ahí hay una transformación muy interesante de eso. Es el único proceso que se ha jugado a través de una elección y donde un sector revolucionario triunfante reconoce la derrota. ¿Ah? Entonces, la pregunta acá, eh, si realmente, la pregunta que tenemos, si realmente eh, o la derecha hubiera ganado las elecciones, ¿Maduro la habría reconocido? ¿Ya habría hecho el mismo gesto que hizo Ortega, el primer Ortega en ese momento de entregarle el gobierno al liberal que ganó esa elección? Que le creo que era la Violeta Chamorro, ¿no? Si no me Sí, equivoco. Violeta Chamorro quedó. La Violeta Chamorro, ¿cierto? El entregarle el gobierno a Violeta Chamorro habría entregado, claro, la Violeta Chamorro, por cierto, no es González, ni Ujú. tampoco Corina, la Corina Machado. María Corina Machado. No lo es. La Violeta Chamorro era una persona ligada a un hombre que había luchado por la democratización de Nicaragua valientemente, había sido asesinado por el gobierno, por la dictadura, mejor dicho, de Somoza, ¿cierto? Que era director de un periódico que había luchado por la democracia, insisto, sobre ese punto. En este caso, los dos personajes son bastante siniestros. O sea, uno está comprometido con los crímenes de jesuitas en Guatemala y Ujú. la otra, ¿cierto? Innumerables veces había solicitado la intervención de Estados Unidos y la invasión de, de Venezuela por parte de Estados Unidos. Incluso hay una carta por ahí que circula, no sé si será verdadera o no, pero hay una carta que la cual esta señora le pedía nada menos que el genocida Netanyahu de Israel que invadiera con su fuerza política y militar invadiera Venezuela. O sea, de ese tipo de calaña Sí. estamos hablando. Entonces, si me pregunto, si hubiese perdido realmente Maduro, ¿Maduro habría entregado a esa gente el gobierno o lo que está haciendo en función de la defensa de un proceso que tiene otro objetivo, que tiene otros valores, tiene otra perspectiva, defenderlo hasta las últimas consecuencias? Y por eso nosotros, los demás, tenemos que juzgarlo, tenemos que condenarlo, o tenemos que, como Petro, como Lula, cuantos otros, decirle, diga, muestre que usted realmente ganó. Yo creo que hay una cosa real. Si Maduro está consciente que ganó, o el proceso bolivariano ganó, creo que ha pasado las 72 horas que el Consejo Nacional Electoral se da para mostrar la acta. La pudiera mostrar. Mm. Y les taparía la boca a todos. Si es que realmente ganó. Ahora, y si no, bueno, que diga. Mire, nosotros no vamos a entregar el poder porque a mí me interesa defender este proceso y no se lo voy a entregar a uno fascista, imperialista, etcétera. No se lo voy a entregar. Y yo te digo, lo firmo y lo celebro. Pero que se diga, que no se mantenga la situación tal cual como está. Porque defender los procesos revolucionarios con la arma en la mano, yo no tengo problema de aceptarlo. Porque así se hizo la revolución bolchevique. Así se hizo cuando se levantaron los blancos contra los rojos y Trotsky tuvo que organizar el ejército y confrontarlo, lo hizo y lo defendió. Y porque la tibieza lo único que está haciendo es permitir que, no, no la derechita nomás, no, no, una derecha violenta, fascista,
siga entregando Latinoamérica, pero además entregando no, a las bandas organizadas, porque realmente lo que están haciendo, están tomándose los territorios del narcotráfico, ¿no? Que están ligadas totalmente al imperialismo. O sea, la gente sigue diciendo, no, 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 Estados Unidos es primero el mayor consumidor, los Estados Unidos sabe todo, se dan el lujo de matar gente en otro lado y no se enteran que los barcos y los cargamentos llegan por millones con millones de dosis de droga a los Estados Unidos, y ni en la Unión Europea también no saben. O sea, no, eso está súper claro. La economía mundial está sostenida por el narcotráfico, entonces, y están entregando nuestros territorios al sionismo, que eso está pasando en la Argentina, en Chile, en las Patagonias, eso ya está documentado incluso, pero además están entregando, dejándonos en total indefensión frente a las bandas, a los grupos, como dicen aquí, grupos de delincuencia organizados ligados a grandes carteles del narcotráfico que están arrasando con nuestra juventud y con la vida, porque estos sicariatos, estos enfrentamientos, jóvenes, niños que no van a la escuela están eh, engrosando las filas de estos grupos de delincuencia para ajustes de cuentas entre bandas, para vacunas, para extorsión, para secuestros. A eso están sometiendo a nuestros pueblos estos gobiernos de derecha para justificar la entrega de los recursos también, porque te dicen, tenemos que subir el IVA, tenemos que bajar, hay que abrir esto, hay que dejar que vengan las bases norteamericanas para que nos ayuden a combatir el crimen, entonces tenemos que tener al embajador gringo metido en el gobierno diciendo quién va y no va, te imponen los fiscales, les alargan lo que reglamentariamente tienen que estar en sus cargos para que sigan persiguiendo a todo el mundo que les denuncie, a ciudadanos, a gente realmente honesta, gente comprometida con los pueblos, como pasó aquí con el defensor del pueblo. Y mientras tanto, los capos se van de las cárceles, manejan las cárceles y incluso nombran gente en los ministerios, ¿no? Ponen hasta los ministros. Eso es lo que está pasando y que la gente no quiere ver, ¿no? No quiere ver que eso es grave, que digamos, la expansión del narcotráfico en América Latina es una cosa Sí. sumamente preocupante, y está avalada por la derecha y por el imperialismo. Es sin duda que que la industria de la sangre o la industria de de la narco, de la narcopolítica está muy fuerte en América Latina, sin duda que sí. Pero yo tengo la impresión de que muchas veces los gobiernos timoratos, de este progresismo limitado, de este progresismo discursivo, pero no profundo, lo que ha hecho es solamente abrirle mayores espacios de oportunidades a esa situación porque siempre se niegan a hacer un montón de cosas, como por ejemplo en Chile, acá la derecha se opone a que se abran las cuentas bancarias o se puedan investigar para poder descubrir el tráfico del dinero, ¿no? Uh -huh. Porque el tráfico del dinero es fundamental para poder desarmar justamente el narcotráfico. Pero yo tengo la impresión nuevamente que estamos en una confrontación de distinta naturaleza, que sea de distinta magnitud, digo, más que naturaleza, magnitud, que compromete a todos los actores políticos y sociales que están ubicados en América Latina, ¿no? Ayer el presidente AMLO decía que los países chicos no tenían nada que hacer y por eso se metían en estas cosas. Yo creo que los países chicos también quieren frenar cualquier intento de triunfo del proceso bolivariano como ejemplo para el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si Venezuela resiste este embate del imperialismo a nivel internacional y logra salir triunfante, no solo de la elección, sino del proceso mismo, y no entregarlo, y no perderlo, y no perderlo aunque sea con confrontación armada. Yo creo que la lección que hay que sacar son dos lecciones históricas, ¿no? Una es cuando se pierde la Guerra Civil Española en el 39 y España queda bajo la dictadura de Franco por 40 años. España perdió para siempre la posibilidad de ser un país distinto al resto de Europa
y se transformó en un país igual, dejando y abandonando cualquier pretensión emancipadora o socialista, que fue muy clara. Y bueno, y en Chile el hecho de que no se fuera capaz de defender el proceso revolucionario de Salvador Allende a través de las armas y la confrontación armada, aunque sea muy doloroso pensar en una guerra civil, pero los procesos se defienden de esa forma y aquí finalmente la derrota de la izquierda revolucionaria fue total y completa, que después de 51 años de ese proceso todavía nos tiene en el suelo. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasó en Brasil, donde ha sido derrotada violentamente la izquierda a través de genocidios, persecuciones, muertes, desapariciones y tortura. La izquierda parece ser que queda aplastada y no se levanta. Y ese es el objetivo del imperialismo. No ha podido hacerlo en Venezuela porque no cuenta con el poder armado. La gran fortaleza del gobierno hasta ahora, y por eso vuelvo a insistir en este punto, la gran fortaleza del gobierno de Maduro o del régimen bolivariano es que cuenta con unas fuerzas armadas bolivarianas. Ujú. Y eso ha impedido eh, que Estados Unidos pueda eh, destrozar ese régimen. Fíjate que también es la lección que nos deja Cuba. Cuba con su ejército revolucionario, sus fuerzas armadas revolucionarias, ¿cierto? Desde el momento en que gana la revolución en 1959 en adelante, la insurrección armada y se mantiene el rechazo de la invasión en Playa Girón, refleja justamente que las Fuerzas Armadas siempre han estado con el régimen cubano y eso ha impedido, ¿cierto?, cualquier invasión militar de parte del imperialismo. Entonces está claro de que la gran fortaleza, no solo de Maduro está, o del régimen bolivariano está en los 5 millones y tanto de gente que votó por Maduro, o más o menos está ahí, pero también está en que cuenta con el poder armado. Y eso yo creo que eso hay algo que no se puede no olvidar. Ujú. El, eso implica, ¿cierto?, que las Fuerzas Armadas bolivarianas estarían soportando esta agresión de la derecha interna, como también de la derecha internacional y de todas las derechas del mundo contra Venezuela. Venezuela podría convertirse perfectamente en la Gaza de América Latina, porque podría ser perfectamente intentos de invadirla o de destruirla desde afuera, como se está destruyendo hoy día Gaza en el territorio palestino por parte de el Del Estado sionismo. sionista de Israel. Entonces, yo creo que esas son las dimensiones internacionales y regionales que tiene la confrontación que hoy día se da. Y eso alinea a los países detrás de Estados Unidos, como este títere que tenemos acá en Chile que se pone detrás de Estados Unidos porque está negociando el, el litio y el cobre chileno con países que son profundamente antidemocráticos, comillas, antidemocráticos, como son los países de Emiratos Árabes, pues. Ahí no fue Porque a pedir elecciones ni fue a pedir no, actas, ahí ¿no? no puede pedir elecciones libres, honestas, Ah, sí, o transparentes. sea, es esa doble moral que es nauseabunda realmente. Es que ese es el punto, ese es el punto. Y en este momento lo habría que decirlo también. Hoy día está el acoso que hace la derecha local e internacional sobre Venezuela, pero Washington sigue negociando con Maduro el El petróleo. petróleo. Bueno, en honor al tiempo, Juan No, no, Carlos, nos hemos eso. demorado un montón, pero ha estado, creo, interesante. Esperemos que nuestra audiencia se nutra de lo que aquí ha sido más un debate realmente, donde donde me has aclarado y yo supongo que a muchos también, algunas cosas has puesto en, en blanco y negro, digamos, para que se entiendan. Y yo te agradezco un montón. Me gustaría tu mensaje final, justo a propósito de esto de lo que estamos viviendo ahorita, de lo que está pasando en Venezuela,
de lo que está pasando en el continente, digamos, o con la izquierda frente a lo que está pasando en Venezuela. Bueno, yo en primer lugar agradecer nuevamente a Radio la oportunidad de estar conversando con toda la audiencia que ustedes llegan, que sobre todo el territorio latinoamericano y otros lugares más, y tratar de mostrar una visión un tanto distinta de la que nos presentan los distintos medios de comunicación dominante, como también lo alternativo. Mucha información falsa, muchas cosas que se dicen que no tienen ningún tipo de soporte en uno u otro sentido. Eh, yo lo que yo tengo claro, y esto lo dije el día domingo antes de que se supieran los resultados, la, en América Latina, en América Latina y el Caribe, desde hace mucho tiempo las elecciones que se dan en los distintos regímenes políticos electorales que hay en América Latina definen no la, el gobierno de continuidad o el gobierno alternativo, sino que definen tipo de sociedades. Y acá estamos enfrente de una decisión de esa naturaleza. No es que quieran, no es que el presidente de derecha sea un hombre democrático o una mujer democrática, sino que son profundamente antidemocráticos y pro capitalista, pero del capitalismo salvaje. Y por lo tanto se pasa de una opción radical a otra opción radical en la cual por lo general cuando ganan esos sectores radicales de derecha, lo único que pierden son los de siempre, que son los pobres del campo, los pobres de la ciudad, los sectores, las mujeres, etcétera. Siempre van a perder en ese tipo de situaciones los más marginados, los que han sido explotados durante años, las minorías o las mayorías indígenas, etcétera. Yo diría eso. Habría que tomarlo, esta es una situación que habría que verlo en esa confrontación, en una confrontación de clase. Más que, aquí no se está definiendo, estimada, aquí no se está definiendo si Maduro es más democrático o la señora Corina o González son más democráticos. No, no se está jugando la democracia, se está definiendo el tipo de sociedad que se quiere. ¿Se quiere volver a tener una sociedad profundamente capitalista, individualista, consumista, egoísta, etcétera? ¿O se quiere tener una sociedad que sea más igualitaria, mucho más justa, mucho más equilibrada, más ecuánime, con menos explotación o sin explotación? Ese es el tipo de sociedad que se está jugando. Eso es lo que se está jugando hoy día. Presentarlo de otra forma es ocultar la verdad. Y por eso yo creo que ustedes y como yo, que estamos tratando de ser justos con la verdad, entregamos nuestra visión de esa forma. Yo agradezco nuevamente a, a ustedes, a Hoja de Ruta, la posibilidad de conversar en esta oportunidad. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Esperamos vernos otra vez, seguir comentando. Esperemos que llegue a buen término y retorne la calma, sobre todo porque así como somos aquí humanistas, no queremos que se pierdan vidas innecesariamente, pero también estamos claros que eh, aspiramos a sociedades más justas, a procesos que logren desarrollar modelos que nos lleven justamente a ese otro mundo posible que nos merecemos, que aspiramos y que es la garantía de sobrevivencia de este planeta. Te agradezco mucho y pues hasta una próxima oportunidad. A la audiencia, muchas gracias. Estamos atentos a sus comentarios, siempre pidiéndoles su apoyo para seguir sosteniendo este proyecto que, como ustedes ven, es un proyecto para eh, debatir, para involucrarnos más en lo que está pasando. Si bien es cierto ahora en la República Bolivariana de Venezuela, pero que no nos es lejano porque es la realidad de nuestros pueblos, de lo que estamos viviendo, digamos, en cada país y que puede ser otro país, pero que de todos modos esos coletazos siempre nos van a llegar.
y todos somos patria grande, que eso no se nos olvide. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias Miriam, gracias Guillo. Buenas tardes.